Esto es Esencias Sonoras, un programa de Paradigma Radio cargado de vinilos y de sus historias, con el que aplacar el ávido interés romántico de una inmensa minoría a la que le gusta la música selecta. Esencias Sonoras. Presenta Rafa Martínez Guillén. Recuerdos de escolar. Recuerdo cuando pasaba yo. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a todos, todas las que estáis escuchando ahora mismo, ya sea desde el 90.2 de la FM de Córdoba, como los que nos escucháis en cualquier momento desde las diferentes plataformas digitales. Comenzamos de nuevo y, como siempre, con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que aquí en Esencias Sonoras os presentamos cada semana una selecta y cuidada selección de diferentes músicas de todas las épocas y estilos, y para ello solemos utilizar un hilo argumental. Para el de hoy, habéis escuchado ese inicio de la canción de Lalo Rodríguez. Este cantante es el que cantó aquel famoso Devórame otra vez, diréis, pero ¿qué hace Rafa pinchando esta música? No, bueno, no. Sabéis que aquí nos encanta la buena salsa, suenan temas realmente interesantes, como este que está sonando, esos recuerdos de escolar. Y de eso va el programa, de los recuerdos. Veréis, estaba tratando de hacer un programa relacionado con abril, y el primer tema que se me vino a la cabeza fue I Remember April, tema clásico del jazz. A partir de ahí caí en la cuenta que había un montón de temas de jazz que hablan de los recuerdos, y dije, bueno, ¿y por qué no un programa dedicado a los recuerdos? No es que estemos nostálgicos de nada ahora mismo, pero la verdad que bueno, es un tema recurrente dentro de la música y el que han nacido grandes canciones, como esta que, como ya sabéis, sonará íntegra al final del programa. Esos recuerdos de escolar que estoy seguro que os traerán muy gratos recuerdos, ya veréis. Bueno, eso vendrá después, mientras vamos a arrancar, pero antes, como siempre, vamos con las presentaciones. Hoy hay un llanero solitario. Aquí está al control de sonido, mandos técnicos Edu Casas, y también en la realización de vídeo para YouTube. Hola, la gente que lo estáis viendo ahora mismo desde YouTube. Encantados de teneros por ahí. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones, vamos a arrancar con el primer tema. Y lo vamos a hacer a lo grande, ¿sabes? Que nos encanta. Aunque todos los temas que suenan por aquí, sabéis que están, como decía antes, muy seleccionados, y tratamos de que sea siempre lo mejor de lo mejor. Pero es que, claro, cuando hablamos de la gran Billie Holiday, son palabras mayores. Vamos con este tema, Did I Remember? Lo recuerdo, Billie Holiday. Vamos. For you alone. Did I remember to say I'm lost without you?
Qué maravilla, qué maravilla. La gran Billie Holiday con ese Did I Remember. Ese lo recuerdo. Sí, porque ahora os contaré un poquito de qué va el tema. Primero, hablaros de la gran Lea Nora, Holiday Fagan, aunque hemos hablado ya varias veces de ella por aquí, ha sonado en diferentes ocasiones y seguirá sonando, por supuesto. Nacida en Filadelfia un 7 de abril de 1915, falleció en Nueva York el 17 de julio de 1959. Más conocida, claro, como Billie Holiday y apodada Lady Day. Considera tal vez una de las 3 voces femeninas más influyentes del género musical del jazz junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Hemos comentado aquí esto, creo, en varias ocasiones. También de su dura vida y, bueno, acerca de sus canciones, ya sabéis, su tema Strange Fruit sonó aquí, esa fruta extraña, la que hablaba de, ya recordaréis, ¿no?, de esos negros colgados de los árboles, ¿no?, esa fruta extraña. Un tema que fue nombrado por la revista Time en el año 1999 como la mejor canción del siglo XX. Pues ese Strange Fruit, ese God Bless the Child, que creo que también ha sonado alguna vez. Bueno, una magnífica cantante, estupenda. Tal vez su voz no era no destacaba por un gran rango vocal, a diferencia de otras, sino más bien por su capacidad de interpretar la emoción en cada palabra, jugando con el tiempo y el fraseo. En este caso, la añoranza que trae ese amor, ese recuerdo de un amor pasado. Nos traía en esta canción. De eso va cerca, claro, la canción, claro. Gira en torno a la duda, el recuerdo de ese amor pasado, como decía, y en la que el narrador, Billie Holiday, se pregunta si realmente vivió esos momentos o si solo quedaron como una ilusión de su memoria. Bueno, musicalmente la pieza tiene una estructura típica del jazz de la época, con una melodía elegante y algo melancólica, lo que la convirtió en una de las favoritas para interpretaciones vocales y ha sido versionada por todas las grandes del género del jazz. Bueno, hemos hablado bastante acerca del tema de la gran Billie Holiday. Como seguirá apareciendo, pues seguiremos aportando datos puntuales acerca de ella por aquí. Y nada, vamos a continuar con los recuerdos. Ahora vamos a cambiar de género. Volveremos enseguida al jazz, ¿eh? Esto es como una especie de interludio. Ya os adelanto que este programa de hoy trae mucho, yo creo que lo dije al principio, trae bastantes temas de jazz, aunque va a haber también un poquito del género de la salsa, ya lo habéis escuchado al principio, pero ahora viene también el tema que vamos a escuchar ahora. No os perdáis que también hay, por ejemplo, un tango. Vamos ahora primero con esta salsa. Este grupo, que ya es un habitual del programa, el grupo Guaco de Venezuela, eso sí, con la voz, uno de sus antiguos cantantes, Jorge Luis Chacín, trayendo este tema Cuando recuerdo escuchar, que es precioso. Vamos con él. Cuando recuerdo que ya no tengo rosas para dar, cuando recuerdo tan solo me dan ganas de llorar y la luna blanca se esconde en el silencio, pues ya no luce como en mis recuerdos. Cuando recuerdo que fuimos más que novios a la mar, cuando recuerdo tu cara y tu sonrisa me hacen mal y las noches claras no son como hace tiempo. Hoy nada se asemeja a mis recuerdos. Cuando recuerdo que éramos como niños juguetones, cuando recuerdo los besos en el cine se anteponen y un dolor absurdo se posa aquí en mi pecho, pues solo sale cuando te recuerdo. Cuando recuerdo que juntos soñábamos un
soy nada es cierto. Cuando recuerdo que en mis noches tú no estás, entre la gente se confunde mi ansiedad. Cuando recuerdo un buen abrazo, una amistad, llega el vacío y con él la soledad. Cuando Ahí estaban los Guaco de Venezuela, ¿sabes? Esa super banda venezolana activa desde los años 60, continúa hoy con todo su potencial. Bueno, antes de hablaros acerca de este tema, dejadme que os comente una cosa que sabéis que me gusta siempre hacer. Antes me dejé, cuando hablamos de ese Did I Remember de Billie Holiday, citaros a los compositores y de dónde provenía esa canción. La canción pertenecía al álbum, es un álbum recopilatorio, lleva por título All of Me, y es un recopilatorio porque son grabaciones que se quedaron ahí, bueno, colgadas de diferentes álbumes y que se grabaron y aparecieron entre 1933 y 1939. Eso por un lado. Y luego tampoco os comenté, os hablé del compositor Walter Donaldson y el letrista Harold Adamson. Aclarado el tema de Did You Remember de Billie Holiday, vamos con este Cuando Recuerdo de los Guaco. Aquí en este caso este tema es composición del cantante, de Jorge Luis Chacín. Estuvo muchos años con la banda, pero ya tomó su rumbo en solitario y bueno, y está triunfando él por su cuenta. Él es el compositor, el productor Juan Carlos Salas, y este tema, veréis, a mí me encanta la cita que aparece en el disco. La voy a hacer de memoria, pero se me quedó grabada a fuego. Creo que más o menos venía a decir esto. Sabéis que en los temas a veces hay como una especie de introducción, al menos ellos la hacen, ¿no? De cada canción y de qué va el tema, o cuentan un poco acerca de ese tema que se va a escuchar. Y aquí venían a decir: el que vive de recuerdos nunca está solo. Quien vive de recuerdos es un pendejo. ¿Entendéis, no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Me encanta esa cita que ponen ahí. Como prólogo de la canción. La canción, ya habéis visto, pues, habla
de todo, esa nostalgia, ese amor que se quedó atrás, etcétera, etcétera. Van a ir muchas, ya os podéis imaginar que muchas canciones que van a sonar hoy van a llevar esa temática. Y nada, acerca del grupo, pues ya lo he dicho, su banda venezolana desde los 60 y en activo, siguen sonando, creo que han celebrado de hecho sonó por aquí, un tema de su disco número 50, así que nada, bueno, seguramente seguirá sonando. De hecho, no, ya os adelanto, porque claro, no os lo dije al principio, este programa va a tener 2 partes. En la segunda va a sonar de nuevo un tema de Guaco, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar. Vamos ya con el siguiente tema, vamos a ver con no el jazz, pero bueno, sí, la canción tradicional norteamericana, así podía ser, considerarse como jazz. En el caso vamos a escuchar al gran Nat King Cole, escuchando este I Remember You. Vamos, y luego comentamos. Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long, long ago, say an hour or so, I recall that I saw your smile. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. I do. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. My life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember Qué bonita canción, ¿verdad? Y qué bonita versión esta de Nat King Cole. La verdad que tiene una voz preciosa. Fijaros que realmente él iba para cantante, o sea, para pianista, perdón. Iba para pianista y, bueno, pues esa voz le hizo destacar y reconducir su carrera como cantante. ¿Sabes? Hizo temas emblemáticos como ese Unforgettable, que sonó por aquí en su día, Love, Mona Lisa. Aquí en España fue muy conocido porque también adaptó muchas de las canciones que hacía al castellano y se hizo muy popular en los 60, 70 del pasado siglo. Bueno, pues el tema aparecía en el álbum The Touch of Your Lips, el año 1961, aparecía en el sello Capitol Records.
sello en el que grabaron grandes del jazz. Y bueno, como os decía, Nat King Cole, con su voz aterciopelada, profunda, ese fraseo impecable, natural, esa capacidad, al igual que Billie Holiday, de transmitir emoción con sutileza, pues bueno, hacer este tema que es un estándar del jazz, sí, pero claro, yo no considero estos temas como en el género del jazz, porque no hay improvisación, se queda la canción. Entonces, para mí, considero que está más bien dentro del género de la música tradicional norteamericana, de la canción popular norteamericana, más que dentro del jazz. Eso es lo que para mí la diferencia, pero vaya, no deja de estar pues en ese contexto, en ese género del repertorio jazzístico. Bueno, aclarado eso, deciros siempre que el compositor es Johnny Mercer, uno de los grandes compositores del jazz. Bueno, perdón, la letra es de Johnny Mercer, uno de los grandes letristas. La composición es del año 1941 de Victor Schwertzinger. La música se hizo popular porque inicialmente se lanzó en la película The Flitzing y desde ahí pues ha sido interpretada por cantidad. Todos los temas que van a sonar hoy son grandes de la música norteamericana o de otros géneros que han sido reinterpretados por muchos artistas. Como este que va a sonar a continuación. Ahora vamos con uno de los clásicos. Fue el tema por el que arrancó mi búsqueda para el programa de hoy. Iba inicialmente hacia, pues como os dije al inicio del programa, hacia el mes de abril, pero caí en la cuenta de este I Remember April y dije, pues lo reconducí hacia este programa dedicado a los recuerdos. Vamos ya con este tema y esta versión en directo desde el Festival de Jazz de Newport del año 1957 a cargo de la gran Carmen McRae. Escuchamos y luego comentamos. Vamos. This lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye to all we've ever had. Alone, where we have walked together, I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new, but I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget and I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new, but I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget and I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile. I'll remember April and I'll smile. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí estaba la gran Carmen Mercedes McRae,
Nacida en Harlem, Nueva York, un 8 de abril, un día después que Billie Holiday. Fijaros, ella que fue su, bueno, para mucha gente su virtual sucesora. Sí, no está tal vez dentro de esas reinas, como os dije antes, que eran, por supuesto, la gran Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, pero Carmen McRae estaba ahí, tal vez por una generación posterior, pero vaya, no sería por falta de calidad, una calidad increíble, una voz fantástica, una voz refinada y expresiva. Como Billie Holiday, pues también sentía mucho las canciones, transmitía de una forma que la canción parece que estaba, te crees lo que canta. Sí, una de las grandes. Y bueno, el tema, I Remember, bueno, yo creo que la ha versionado, por supuesto, las que os he mencionado anteriormente. Ha sido difícil escoger a una, como Ella Fitzgerald ha sonado muchas veces, Sarah Vaughan también. Bueno, pues, y la propia de Billie Holiday ya sonó antes, pues escogí esta de Carmen McRae. Pero ella la ha versionado prácticamente todos los cantantes de jazz. Este tema compuesto en 1941 por Jean de Paul. La música, la letra es de Patricia Johnston y Don Ray. La canción aparecía, como os dije al inicio, en uno de los festivales más importantes que hay en Estados Unidos, el Festival de Newport, en el año 1957. Y bueno, ahí había grandes músicos acompañándola. La edición de ese año marcó un poco un antes y un después. Y bueno, tanto en ese como en los anteriores, como los que vinieron después, siempre grandes artistas. Un festival que es total referencia dentro del género del jazz. Bueno, pues ya creo que tenéis bastantes datos como para escuchar ya el siguiente tema. Seguimos con los I Remember. Y ahora, creo que ya no se ha quedado ningún dato. Hemos hablado de la voz, de todos los detalles acerca del tema anterior. Sí, pues vamos con otro Remember. En este caso, vamos a recordar I Remember Clifford. Clifford es el gran Clifford Brown, el trompetista. El gran Benny Golson le dedicó en el año 1957 esta canción, que también ha versionado, yo creo que casi todos los músicos de jazz alguna vez en su vida. Vamos con el tema. Eso sí os adelanto, es una versión remasterizada en el año 2007 por el gran Rudy Valgarde. ¿Os acordáis que hemos hablado ya en alguna ocasión de él? Uno de los técnicos de grabación, total referencia absoluta dentro del jazz. Bueno, pues está remasterizado, se escuchará mucho mejor, y a la interpretación, el que fue de alguna forma pues también el heredero, vamos de herederos. Antes estaba Carmen McRae de Billie Holiday, ahora del gran Clifford Brown, el gran Lee Morgan. Vamos a escuchar y luego comentamos porque es curiosa la historia de ambos. Vamos.
Vaya temazos están sonando en este programa de hoy. Bueno, tratamos de que sea siempre, aunque entendemos que siempre es complicado que puedan gustar todos los temas que aparecen en el programa, pero la verdad que el tema anterior, ese I Remember April, que no descartamos que el siguiente programa se haga una versión de ese tema, de ese Recordaré Abril, porque, como os dije, hay cantidad de interpretaciones. También, tal vez, de este I Remember Clifford. Este tema, sí que habéis visto, esto es jazz, sí que es jazz. Aquí hay improvisación, tremendas improvisaciones, por cierto. Y ahí estaba el gran Lee Morgan. Os decía que ese era, pues de una forma, fue el heredero de Clifford Brown, a que iba dedicado el tema. Creo que en su día os hablé de Clifford Brown, ha sonado ya en el programa. Y veréis que a veces los paralelismos de las vidas, ¿no? Y a veces ya sabéis también, porque lo hemos nombrado aquí, de otros artistas, las vidas son tanto trágicas, esos finales, en fin, tremendos, o ese desarrollo a lo largo de su vida con todo tipo de historias que les marcaron el camino y se lo hicieron realmente a veces complicado. En este caso, el paralelismo viene dado por la parte de todo lo que pudieran tener, por las circunstancias que entrañaban en aquella época, cuestiones relacionadas con el racismo que había todavía en los Estados Unidos. También con la muerte. En la muerte, veréis, Clifford Brown muere en accidente de tráfico con 25 años. Viajaba, caminó a un concierto, murió también de ahí el pianista Richie Powell, hermano del famosísimo pianista Bud Powell. El caso es que Lee Morgan no muere en accidente de tráfico, pero veréis, él estaba tocando en el año 19 de febrero del año 1972. Estaba tocando en un club de jazz de la ciudad de Nueva York, en el East Village, y bueno, estaba tocando con su banda. Ahí, entre uno de los sets, uno de los pases, pues tiene una discusión con su mujer y bueno, esa dura discusión pasó a que Helen Moore, también conocida como Helen Morgan, su esposa, pues le disparase. Las lesiones que le ocasionó no fueron fatales, pero fijaros la mala suerte que ese día había una grandísima nevada en la ciudad de Nueva York, las ambulancias tardaron mucho y murió desangrado. Las conexiones, los paralelismos a veces en la vida. Porque luego también tocando tienen ciertas conexiones. Los dos, veréis, aquí en este tema Lee Morgan está muy controlado, evita los excesos y deja que cada nota respire. Pero, de hecho, casi canta, ¿no? Cuando está tocando. Pero cuando quería tocar más enérgico lo hacía. El caso de Sidewinder, que es por cierto cabecera de alguno de los programas de aquí de la emisora, pues ahí es el trompetista, es Lee Morgan, y bueno, pues coge una forma muy diferente de interpretar ese hard bop que fue el género o el subgénero dentro del jazz, esa tendencia dentro del jazz que apareció después del bebop, pues fue al que más se acercó y con el que más desarrolló su carrera. Nada, acerca de Lee Morgan, de comentar que nació en Filadelfia, en 38, Nueva York, ya os decía, en 19 trágico, 19 de febrero del 72, y bueno, ya creo que hemos hablado bastante acerca del tema. Dijimos Benny Golson, lo compuso justo, bueno, a poco de enterarse, el accidente fue en 1956 y pocos meses después lo compuso Benny Golson, que ha estado entre nosotros hasta hace bien poco. Nada, vamos a cambiar. Vamos ahora, como os decía, os anticipaba, iba a sonar un tango. ¿Y qué tango? Señoras y señores, vamos con el maestro de los maestros del género, el gran Carlos Gardel, y un tema pues que es un clásico. No puede, tal vez habrán pocos más que este, Volver, que va a sonar ahora. Escuchamos y luego comentamos. Vamos. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso,
siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10, pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Esencias sonoras en Paradigma Radio. Bueno, pues ahí está ese volver y aquí volvemos nosotros también para comentar un poquito acerca del tema y situaros un poquito con la canción, con el cantante, que al cantante lo conocéis todo, ha sonado en repetidas ocasiones por aquí. Recuerdo, sabéis que hay un poco de controversia con el tema de su nacimiento, ese eterno debate de que si nació en el sur de Francia, si nació en Argentina, si nació en Uruguay. Parece que ha quedado claro a estas alturas que nació en Uruguay, pero eso sí se nacionalizó a principios sobre 1900, creo que fue 14, 15, porque claro, esa es la otra, la fecha de nacimiento no está clara tampoco. Claro, lo que sí que sabemos es cuando falleció otro artista que falleció de manera trágica, un accidente de aviación
en la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 1935. Bueno, pues ahí estaba Gardel. Es, ya sabéis, toda una referencia del tango argentino. La música es de Gardel y la letra de uno de los grandes letristas, el poeta Alfredo Lepera, con el que colaboró en varias canciones inolvidables. La cosa es que este tema aparece por primera vez en el año 1934 dentro de la película El día que me quieras, aunque a veces se asocia directamente con el periodo de sus filmes en general. La cosa es que rápidamente se convirtió en un clásico. Este Volver, que otro tema que también se ha versionado cantidad de veces, no solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. Y desde diferentes géneros, no solo desde el tango. Bueno, porque es a día de hoy uno de los temas, de los tangos más emblemáticos del repertorio rioplatense. Nada, acerca de Gardel, ¿qué os cuento? Que no habéis apreciado ya, pues que la voz elegante, ese fraseo natural, esa forma de cantar que como alguno de los que hemos escuchado anteriormente, parecía que hablaba directamente al que estaba escuchando. Y bueno, esa dicción clarísima, se le entiende muy bien la letra, eso me encanta de los cantantes, las cantantes, que se entienda bien. Cada vez es más difícil, a veces encontrar eso. Lo que, bueno, pues potencia el impacto de la letra, ¿no? Y bueno, esa forma de cantar, esa carga emocional contenida, no exagera el dramatismo, pero transmite una nostalgia muy auténtica. Bueno, pues con este tema Volver, creo que ya tenéis bastantes datos, ya os he aportado bastantes datos acerca del cantante y la canción, pues nos vamos a despedir ya. Vamos a despedir, hoy se ha hecho muy corto el programa, pero estamos ya en horario de cierre. Antes de despedir, no vamos a dejar de presentar el tema con el que arrancamos el programa. ¿Recordáis que sonaba ahí el gran Lalo Rodríguez con esos recuerdos de escolar? Veréis, Lalo Rodríguez aquí se hizo muy conocido en España por el Devórame otra vez. De hecho, el género de las salsas, creo que de alguna forma pues, se dio a conocer básicamente por ese tema. Y unos años antes con Pedro Navaja, que lo dio a conocer un grupo español, catalán, la Orquesta Platería, que fue realmente que lo dio a conocer. Y luego llegó la versión original de Rubén Blades con Willy Colón, etcétera, etcétera. Pero después de eso, tal vez el tema que más sonó y que creó tendencia y que popularizó el género en España fue el Devórame otra vez. Cuando Lalo lo canta aquí, lo hace popular en España y en todo el mundo, ya él lleva muchísimos años siendo un cantante muy conocido, muy prestigioso en el ámbito del género, sobre todo en Puerto Rico y Nueva York. Y es que nada más y nada menos que con 16 años ya hace su primera grabación con el gran Eddie Palmieri, que nos dejó no hace demasiado tiempo, lo homenajeamos por aquí. Bueno, pues con 16 años ya gana su primer Grammy con el álbum The Sun of Latin Music, el sol de la música latina. Ahí gana un Grammy Awards y desde entonces no paró de cosechar grandes éxitos. Estuvo con alguna banda, pero él casi ya cogió su camino muy pronto. Estuvo un tiempo con Eddie Palmieri, pero enseguida pues comenzó la carrera en solitario, sacó álbumes inolvidables, de verdad. A veces me da mucha cosa que solo se le conozca por el Devórame otra vez, que es el tema más comercial, más popular, que está bonito, tiene un arreglo muy bueno de Luis Perico Ortiz, que ha sonado mucho por aquí, pero que no es, desde luego, uno de sus mejores temas. Este que va a sonar a mí me da muy buen rollo, se suele decir, y creo que a vosotros también, porque nos trae esos recuerdos, claro, desde el ámbito de la islita de Puerto Rico. Hay cosas que no son iguales, pero verás, hay ciertas similitudes que creo que os van a traer esa nostalgia por aquellos años de escolar. Nada, el tema, es así, os comento, aparece en su álbum Nuevamente Lalo, del año 1982. La composición es alemán de Lalo Rodríguez con Ray Santos. Y nada, que nos vamos a despedir ya. Bueno, sí, comentaros como anécdota, esto que estamos hablando de los artistas, de los problemas, pues Lalo también tuvo muchos problemas, en este caso relacionados con la drogadicción, problemas de todo tipo en el ámbito familiar y bueno, murió también de una forma
tanto más o menos extraña en Orlando no hace demasiado tiempo. La vida a veces de los artistas que es un tanto complicada. Bueno, hay de todo, hay de todo. Nos vamos ya, nos marchamos, deseando que hayáis pasado un programa entretenido, agradeciéndoos la compañía y nada, nos vemos ya el próximo sábado a las 8 de la tarde, los martes a las 8 de la tarde. Se ha cambiado la emisión de los domingos a las 9 de la mañana, aparecen los martes, aquí en Paradigma Radio, con una nueva edición de Esencias Sonoras. Mientras, tratar de ser felices y disfrutar de la vida y de la buena música. Mucha salud para todas, para todos. Nos vamos. Recuerdos de escolar. Recuerdo cuando pasaba yo por la acera de aquella escuela que hoy se contempla como antes magistral. Las casetas, los salones donde aprendí tantas lecciones hoy forman parte de mi recuerdo escolar. Mis amigos con quienes tanto charlaba, las chicas muy coquetas en su andar, de los últimos